Hello, it's teacher Karen, and today we're gonna learn about past continuous. Here it says, hello dear students, welcome to our online class. This is an online presentation. And I hope you are as ready as I am to start learning and have fun. We're in this together, so let's respect and support each other. So let's talk about past progressive or past continuous. Pasado progresivo o pasado continuo es el mismo, ¿sí? Comenzamos recordando cómo usar el verbo to be en pasado. Recuerden que en presente tenemos am, is y are. En pasado solamente tenemos was y were. Entonces tenemos aquí los pronombres personales y el verbo to be en pasado que le corresponde a cada uno. I, was, you, were, he, she and it le corresponde was. We and they trabajan con were. Es más fácil aún. Una pista y un dato. Los de singular, es decir, bueno, la mayoría de los de singular, I, he, she and it trabajan con was. Tenemos we, they and you trabajan con were. Cada pronombre personal trabaja con un verbo to be en pasado específico, ¿sí? A veces en las oraciones no va a haber un pronombre personal, sino un nombre. Por ejemplo, se parece María. María es ella, entonces le corresponde was. Le parecen los estudiantes, they, le corresponde were. Le parece Juan, he, le corresponde was. Ahora vamos a recordar algunos verbos, ¿sí? Play, jump, eat, run, sleep, walk, read, write, and swim. Hay muchísimos más verbos. Esto seguro que ustedes los recuerdan. Aquí está sin algunas imágenes que representan. ¿Sí? Ahora, vamos a trabajar con esos verbos. Vamos a ir trabajando con esos verbos. Pero ahora vamos a agregar ing. Vamos a trabajar con esos verbos en gerundio. Ese gerundio es un sufijo, es decir, se le agrega al final del verbo y le da la terminación ando o endo. Entonces tenemos aquí play, cambia a playing, en vez de jugar, jugando, sleep, sleeping, dormir, durmiendo, read, reading, leer, leyendo, write, writing, escribir, escribiendo, y así con todos los demás. Dice it's easy, easy que es muy fácil. Ahora, vamos a crear una oración afirmativa en pasado continuo. ¿Cómo se crea esa oración? Bueno, el orden es muy sencillo. Primero el sujeto, ya sea un pronombre personal o un nombre, luego el verbo to be en pasado que le corresponde, en este caso es was, y el verbo con ing, ahí que se me cayó el ing, pero ahí va con ing, playing. ¿Sí? Entonces dice, I was playing, yo estaba jugando. Ahora, ¿ven qué fácil es? Solo debe recordar cuando el verbo to be en pasado le corresponde a cada sujeto y agregarle el ing al verbo de acción, al verbo o a la acción de la oración. Los complementos de expresiones de tiempo deben estar en pasado como yesterday, last night, last week, last month, the day before y así. Vamos a transformar una oración de presente a pasado continuo. Es muy fácil. Tenemos un sujeto, después de ese sujeto es el verbo, después del verbo el complemento. Vamos a transformar esto en pasado continuo. Tenemos sujeto. Después del sujeto viene el verbo to be en pasado. A este sujeto le corresponde was. Luego al verbo le agregamos ing y el complemento. Fíjense que aquí le agrego una expresión de tiempo que dice yesterday, que significa ayer. Entonces la oración me queda, en vez de decir yo juego fútbol, dice yo estaba jugando fútbol ayer. Entonces es una acción que estaba ocurriendo en el pasado. Más ejemplo, observa con detenimiento. Si la oración está en presente, algunas veces el sujeto es él, ella o eso. Entonces los verbos van a tener S. Cuando tenga una S se lo quitamos, ¿sí? Entonces sujeto, he, verbo to be que le corresponde was, el verbo le agrego ing, si tiene una S o una S se la quito, y luego el complemento y la expresión de tiempo en pasado. He was learning English online last week. Entonces, es decir, él está aprendiendo inglés en línea, él estaba aprendiendo inglés en línea la semana pasada. Aquí, para hacer las negativas es aún más fácil todavía. Solamente vamos a colocar la palabra not después del verbo to be, que en este caso es was o were. Entonces, I don't eat fish. I was not eating fish.
Las preguntas. Te voy a colocar una oración en afirmativa para que veas cómo la cambio pregunta. En afirmativo es sujeto, verbo to be, verbo de acción con ing y complemento. Entonces lo que voy a hacer es intercambiar, ¿sí? El verbo to be en pasado va al principio y luego va el sujeto. Entonces, were you eating pizza? Sí. Entonces el verbo to be was were pasa al principio y el sujeto después. Y el sujeto va después. Recuerda colocar el signo de interrogación al final. Aquí tenemos información de interés, ¿sí? Esto ya se lo coloqué al principio, pero aquí está en español, era o estaba, era su estaba, ¿sí? Y aquí está el verbo con el que está trabajando. I was reading, yo estaba leyendo. You were reading, he was reading. Y con todos los sujetos que están acá. Esta presentación va a estar de igual manera aquí en Schoology y la pueden revisar cuantas veces quieran y pueden ver el video las veces que quieran. La voy a descargar, también lo voy a dejar en mi canal de YouTube. Es muy fácil. Si tienes alguna pregunta, puedes hacerla a través de la plataforma. Este material, esta unidad, la vamos a evaluar haciendo una presentación PowerPoint. Les voy a colocar una serie de oraciones y ustedes tienen que representarlas en PowerPoint. Por ejemplo, les voy a dar una oración. I eat pizza. Esa me la tienen que cambiar a pasado progresivo. Entonces me van a escribir I was eating pizza. Y me la ilustran con alguna imagen, le colocan animaciones, lo que ustedes quieran, ¿sí? También puedo utilizar cualquier otra aplicación, no solamente PowerPoint, o la pueden hacer también en papel bond o en su cuaderno. Yo utilizo una aplicación muy buena, es muy fácil y muy sugestiva, se llama Canva, muy pequeña, es muy buena, es la que utilizo para hacer presentaciones. Ahora aquí tenemos esta información también de afirmativo, negativo y pregunta. Abajo tengo el resumen. Dice, ¿cuándo se usa el pasado continuo? Se emplea para acciones del pasado que se encontraban en desarrollo, o sea, ya sucedieron. Afirmativa. El orden es sujeto, verbo to be en pasado, was y were, y más el verbo en ing. Aquí tengo un ejemplo. Mike was reading a book yesterday. Mike estaba leyendo un libro ayer. Negativa. El orden es sujeto, verbo to be en pasado, que es was o were, más la palabra not, y el verbo con ing. You were not working last year. Tú no estabas trabajando el año pasado. Y finalmente interrogativa, es el verbo to be en pasado que va primero. ¿Sí? Fíjense que aquí rompe el orden que era sujeto, verbo to be en pasado, sujeto, aquí al revés. Verbo to be y luego va el sujeto. Luego el verbo con ing y el signo de interrogación, no lo olviden. Was she dancing last night? ¿Estaba bailando ella anoche? Bueno chicos, espero que esta información haya sido útil para ustedes y nos vemos o nos escuchamos en una próxima oportunidad. Bye bye.